Bueno, hoy un nuevo encuentro entre académicos, ¿sí? Los académicos correspondientes de Mendoza, Alicia Contursi, Ángel Bloise, y de Buenos Aires Roberto Luis Martínez y Alejandro Molinari. Continuamos, esperamos concluir, aunque dos reuniones para hablar de Celedonio Flores, es decir, son pocas, no sé cuántas se necesitarían, muchas, pero vamos a tratar por lo menos de ir cerrando. Yo quisiera, digamos, tirar algunas cositas como para que empecemos a discutir. Porque Celedonio Flores, además de ser un fundamental, digamos, poeta del tango, también ha sido un poeta importante. Tiene dos libros que son realmente, es decir, que como él viene de donde viene, es un poeta popular, no tuvieron la repercusión que corresponde, que es Chapaleando Barro y Cuando pasa Chapaleando Barro. Si nosotros entramos a analizar, digamos, a Celedonio, en realidad él estaría más cerca, por su origen y su forma, con lo que en esa época fue la poesía, digamos, de Boedo, ¿no? Los poetas de Boedo, a través, digamos, de una concepción, vamos a ser claro, anarquista, porque eran la mayoría anarquistas, buscaron a través de su poesía un acercamiento a la gente en un sentido pedagógico. Ellos trataron de enseñarle, de levantar, digamos, digamos, la conciencia de la gente, pero además, y en esto coincide un poco con Celedonio, criticando los vicios, ¿no es cierto? Como anarquista que era muy rígido en cuanto al alcohol, a los vicios, a la prostitución, en fin. Entonces, siempre aparecen, digamos, criticando y muy duramente, un poco lo que Alicia planteaba en la reunión anterior respecto a Celedonio. La gran diferencia que hay era que esas críticas, esas posiciones, los de Boedo las hacían desde afuera de la gente. ¿Sí? Su lenguaje era el lenguaje, digamos, de gente preparada, de gente de literato. Mientras Celedonio, que también podía haberlo hecho de la misma manera, se metió y utilizando el habla común y agregándole el lunfardo, pudo acercarse mucho más a esa gente, pudo ser realmente un tipo popular. Pero también hay una cosa que es interesante, que me parece, porque de alguna manera lo que hace Celedonio lo habían hecho antes los poetas gauchescos. Es decir, tomar el tema digamos, de que era, digamos, la vida de los gauchos, utilizar el lenguaje cotidiano, coloquial del gauchaje, pero ellos eran poetas, es decir, José Hernández, Casubi, digamos, del campo. Entonces, de alguna manera Celedonio, es decir, toma esa tradición de la poesía popular que nace en la Argentina con la poesía gauchesca y la va trasladando hasta el tango. Él produce, digamos, dentro de la parte literaria, ese puente entre la gauchesca y el tango. De la misma manera que musicalmente también se produce a través de los músicos criollistas esa relación que va desde la milonga campera al tango. Entonces, creo que en ese sentido la importancia de Celedonio excede inclusive su obra dentro digamos, de la poesía o de las letras de tango. Hay cosas que son interesantes, ¿no? Como para ya empezar a tirar y darle la posta a otro. Por ejemplo, él maneja mucho, digamos, tiempos diferentes. O sea, hay muchos tangos donde él habla, pasa el pasado y el presente y el futuro. Es decir, qué sé yo, por canchero, tengo miedo, donde empieza con el pasado. Y otra cosa que se ve mucho más por ahí en la poesía, y ahí de alguna manera tiene que ver con lo que decía Alicia en la reunión anterior, es el trato con las mujeres. Él
usa el tú con la madre, la hermana, la novia, y el voceo con la milonguita. Es interesante, ¿no? Como, Es interesante. digamos, Es en esa... la división que yo decía, ¿no? Yo decía, él divide mujeres buenas y mujeres malas. Claro, entonces Y a hay una cosa... ninguna termina bien. Exactamente. Claro. Ninguna termina bien en esa sociedad. Otra cosa interesante es que hay tres tangos que son impresionantes, ¿no? Que es como él toma algún objeto, un animal, por ejemplo, como un poro de gallo bataraz, Ajá. una prenda como un viejo smoking, o el cochero y el coche en viejo coche, ¿no? Como él charla con cosas, ¿no? Y la cual relaciona esos seres inanimados o animados con, digamos, con la mujer, con la vida, con lo suyo. Es algo que luego se continúa en el tango, ¿no? Digamos, hablarle al bandoneón, hablarle, digamos, a decir, al fuelle le han hablado mucho, ¿no? Como tratándolo de alguna manera como un igual, como una persona con la cual charlar. Una persona. Bueno, no quiero... Yo creo que el tema, que el gran valor de Celedonio, al que yo admiro mucho, porque si bien lo critiqué enormemente en la charla anterior por su machismo, lo que voy a decir ahora es que está tan inmerso en la época, es tan epocal, tan de esa época, que evidentemente está mostrándonos todo lo que pasa. No hay que olvidarse el contexto, que ya lo hemos mencionado nosotros en otras oportunidades, pero que es bueno recordarlo acá. Los inmigrantes llegan esperanzados, creyendo que vienen a un futuro mejor, y se encuentran con una durísima realidad de haber dejado su patria, la lejana tierra, ¿no es cierto?, en un momento en donde no había los medios de comunicación que hay ahora. El barco, nada más. Claro, exactamente, el barco nada más. Claro, es decir, y no volver a ver esos lugares, no volver a ver la familia, no volver a ver... Y habían venido porque buscaban un futuro mejor y se encuentran que están en el último peldaño de la escalera social, que son hacinados en las casas, esas grandes casas de los ricos que se habían ido para el lado norte y que habían quedado para los esclavos, y que compartían, lo que tenían era un cuartucho, un cuartito. Sí, sí. Y había para todos un baño común, un piletón común. Esa frustración del hombre y de la mujer, de los dos, del varón y de la mujer, es terrible. Sí. Terrible. Y el que se pone en ese espíritu, es Celedonio, y habla de todo eso, nos trae esos temas. Por eso digo que está tan inmerso en esa temática social, sabe meterse, pero no como muy bien dice, yo comparto lo de Alejandro, no desde afuera. No es que hago la visión y la describo yo de acá desde mi torre de marfil, no. Está ahí chapaleando barro. Exactamente. Pero será tiempo está para... chapaleando barro, eso es lo que le pasa. A mí me gustaría... Ahora, y fíjense, sí, pero déjenme terminar y después ya porque ya he hablado mucho, ¿no? Lo voy a leer porque creo que merece que en este rato que nos juntamos nosotros lo leamos. La musa mistonga de los arrabales, la mistonga musa del raro lenguaje, que abrevó en las aguas de los madrigales y al llegar al pueblo se tornó salvaje, la que nada sabe de abates troveros que hilvanaron dulces endechas de amores, pero que por boca de sus cancioneros conoce la vida de sus payadores.
que ignora la cuita de la princesita que pecó indiscreta con el rubio paje, pero que se apena, porque Milonguita ha dado un mal paso y llora su ultraje. Al compás de un tango, donde abreva ahora, para literarios impecables males, en la suburbana paz evocadora, la musa mistonga de los arrabales. Esto tiene un valor, a mi entender, a mi humilde entender, increíble. Y la musa mistonga también es del raro lenguaje y es el que él usa, es el que él usa. Claro. Y es el de ese momento, porque si ahora los ponemos, ha cambiado tanto, sí. Ha cambiado tanto el habla, que si ahora, te lo digo en esta jerga burrera, me van a mirar y me van a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es una jerga burrera? ¿No? Por ejemplo. Claro. Y bueno, y cómo el idioma que acompaña la vida y acompaña el despliegue de la vida va cambiando. Sí. De la forma en que hablan los chicos. Esta mañana me entregan me traen la perra del chico que me pasea la perra. Y entonces le digo, ¿cómo estuvo hoy? Zarpado. Andando a entenderle qué quiso decir con zarpado, que estaba muy bueno. Yo tengo que entender lo que el chico dice con las ¿viste? Joyas, zarpado. Es el nuevo lunfardo. Bueno, el idioma. Claro, el idioma es algo vivo. A mí me gustaría. El idioma es algo vivo. A mí me gustaría tomar algo que dijo Alejandro, que deslizó Alejandro, y es esta historia de que en la gauchesca, que es un poco la referencia del tango, va a aparecer el poeta culto que reproduce la historia del gaucho, ¿no es cierto? Pero son poetas letrados. En la historia del tango, Villoldo y Pascual Contursi son parte de ese pueblo, no son poetas letrados, no son poetas con formación. O sea, claro que el saldo, digamos, la poesía gauchesca, si es que se puede llamar poesía, tiene dos perfiles. Uno, el de Bartolomé Hidalgo, Hernández, Ascasubi, todos ellos que son poetas letrados. Y el payador, el que recorre la geografía nuestra. Y en el tango primitivo aparecen los letristas, por llamarlos de algún modo, como Villoldo y Contursi, que no son gente que tenga formación académica. Entonces, el salto que pega Celedonio es justamente llevar la poesía culta al tango, que no fue el único, tal vez no haya sido el primero, porque... Yo creo que fue el primero. ¿Eh? Yo creo que fue el primero. Sí, fue el primero, sin duda. Sí, después viene. Por ahí te rozas con José González Castillo. No, José Castillo escribe tango después. Sí, por eso, pero por eso digo, por eso para no después de Pascual es Celedonio. Claro, para no entrar en esa están ahí 17, claro, 18. Sí, por eso, para no entrar en esa precisión, digo, él es el que pega ese salto. Villoldo por ahí antes. Sí, pero Villoldo tampoco era una persona letrada, no era una persona formada en la literatura. El primero es Celedonio, claramente influenciado por el modernismo de Rubén Darío. O sea que ese salto de calidad lo da la poesía de Celedonio, que, como bien dice Alejandro, era un poeta que escribió tango. Porque... Claro, y que acuérdense cómo comienza. Gardel ve publicado por La Pinta, que va a ser Margot, y lo llama. Sí, claro. Y le pone música, o sea, él no empieza haciendo tangos, él empieza escribiendo, participando de ese concurso con ese poema. Claro, sí. Él trae una idea de escribir en el lenguaje del pueblo y trae una idea de hablar de esos temas. Sí. Volvemos, ¿no? Él es un poeta letrado que habla
con el lenguaje del pueblo y que Tal siente cual. las mismas nostalgias que el pueblo. Porque si vos vas al Burín de la calle Ayacucho, es toda una nostalgia de lo que era ese Burín. ¿Cómo Bueno, lo describe? digamos, es un poeta que nace en el pueblo. O sea, hay una gran diferencia. Esto también se va a dar a lo largo de toda nuestra historia. Hay una gran diferencia entre lo que se llama la poesía ilustrada, de gente que escribe de cosas que no ha vivido. Exacto. Y hay también, como Celedonio, poetas que lo han vivido y que también son ilustrados. Porque tomemos como referencia a Borges, que el otro día hablamos, Borges no vivió lo que cuenta, Cele sí. Él describe. Él escribe, y hay a lo largo... Hace una No, descripción. Borges, ¿cómo que no? Bueno, no todo, no vivió el Aleph. No, pero lo que estamos hablando de No, estamos hablando del Buenos Aires. de Buenos Aires. Estamos hablando de la milonga, Bueno, de la Claro. pero sí, pero lo tiene que haber vivido, lo tiene que No, haber, él, por lo menos. Alicia, vos sabés Que que no era protagonista de esas historias. Bueno, en ese es el en una presentación que hubo, no quiero ir mucho del tema de Celedonio, en una No. presentación que hubo de las milongas de Borges y Piazzolla, Rivero le dijo que realmente, qué bien canta, le dijo Borges, algo así, dijo, qué bien canta Rivero estas historias, y Rivero le dice algo como que, pero usted, historia que usted ha escrito porque las ha vivido. Y Borges le dijo, no, yo no las he vivido porque mi mamá no me dejaba salir. Sí, es verdad. Bueno, Es verdad. a eso claramente me refería yo. O sea, Borges Sí, no eso sí. vivió esas historias, las contó. Cele sí las vivió. Esa es otra de las grandes diferencias. Y hay, a lo largo de toda la poesía nuestra, de toda la literatura nuestra, un encuentro permanente entre esa poesía refinada y culta y la poesía popular. Y en el caso de Celedonio Flores se da con mucha claridad, porque él es un Exacto. hombre de gran lectura, no es un improvisado para nada. Entonces, eso hay que reconocérselo como el gran mérito de Celedonio Flores. Seguro, sin duda. Aparte, un poeta así, de esa envergadura poética, con esa capacidad de imágenes, aparte esa crudeza de descripción, esa agudeza de visión, todo esto que tiene y que esa expresión en un lenguaje popular plagado de demasiados lunfardismos o ya directamente el lunfardo. No lo vamos a encontrar, es el único. El siguiente a mi forma de ver las cosas es Julián Centella. El siguiente es Julián Centella, que nos habla, que también tiene un poema, La Musa Miltonga, pero está, no forma parte de un tango, es un escrito. En A mi viejo y todo eso, todo lo que nos deja, donde habla, que tiene una envergadura y una formación poética, y habla ese lenguaje de pueblo. Yo creo que son los dos únicos poetas de alta envergadura, me animo a decir, que hablan en lunfardo. Después está plagado. Me gustó, Alicia, lo de agudeza descriptiva que dijiste, me encantó. Me encantó, porque Claro. en Viejo Smoking, Viejo Smoking de los tiempos en que yo también tallaba cuánta papusa graba, dice, en tu solapa soy yo. Lloró. Una descripción maravillosa. Una descripción de una escena que puede durar 5 minutos en 4 palabras. No, pero es una escena con el traje. O sea, Claro. Es un hallazgo, ¿no? Seguro. No es sencillo. No, pero todo, porque pasa por todos los matices, en Bigotito, cuando lo describe el tipo, ¿no? Después, fíjate, esos tangos donde él hace una introducción, ¿no? Y que después el cierre es de una potencia dramática enorme, como el caso de Sentencia o de Pam, ¿no? Donde hace toda una introducción y hasta te lleva y tiene un cierre con todo, ¿no? Que después
Perdón, utiliza el Un sonido lenguaje del dramático, turf. ¿viste? Claro, utiliza el lenguaje del turf, de la timba, es decir, habla en los distintos lenguajes. Sí. Que mucha gente me pregunta a mí, pero muchísimo, ¿qué es esto? ¿No? Todos lenguajes asociados al pueblo, a la gente gente. Pero también cuando habla con una esquina, en Corrientes y Esmeralda, él tiene un diálogo Corrientes de con la Esmeralda esquina. es precioso. Es una cosa que vos decir, que muestra como decís vos, Alicia, su calidad poética, ¿no? No era... Una calidad poética, una agudeza de visión, y sí es cierto que muestra la dura realidad, la durísima realidad de aquella época. ¿Me permitís? Voy a leer una estrofa de un verso que se llama Versos, que dice: por eso yo les canto a los caídos, los que nunca se habrán de levantar, los que viven vencidos y vencidos a la meta final han de llegar. Se está cantando a más marginados, pero con un vuelo. Porque eso es lo grande, porque hay, qué sé yo, que pueden cantarle, pueden hacer poesía con respecto a esa gente, pero Celedonio además eleva, digamos, que es algo típico de la poesía del tango, elevar la cultura popular a través de los tangos. Es decir, la gente fue avanzando, tuvo la capacidad de entender una poesía. Es muy importante la labor que realiza el tango en ese sentido. Más allá de que hay tangos que son muy malos, obviamente, como todas las cosas. Ahora, Pero la de Celedonio, él inaugura ese camino, ¿no? Desde lo humano también es un personaje multifacético, porque entre otras cosas fue boxeador. También. Como Cátulo. Lo mismo que Cátulo. Lo mismo que Cátulo, Fue exacto. profesor de boxeo, o sea que era gente que tocaba lo popular, que vivía entre esa gente a la que describía. Lo que lo separaba era su conocimiento, su profundo conocimiento de la poesía. Claro. Él había comenzado estudiando música, creo que hizo estudios de violín, o sea que encontró en determinado momento encontró la poesía y ahí encontró su camino. Y por supuesto que chocó con Gardel, ¿no? Que no es poca cosa. No es poca cosa, no es poca cosa, se asoció con Gardel. Pero fíjate cómo usa la metáfora con las cuestiones del pueblo, ¿no? He rodado como bolita de purrete arrabalero y estoy fulero y cachuzo por los golpes. ¿Qué querés? Es una maravilla eso. O sea, que nos está diciendo lo que le ha pasado en la vida y utiliza la metáfora de la bolita del purrete arrabalero, ahora, del chiquito que juega a la bolita, que recién lo decía fuera de grabación, lo decía Roberto, ¿no? Lo que era para el chico tener las bolitas. Y te quiero contar que si vos tenías una bolita y estaba cachuza, era la que usabas de puntera. Claro. Si ustedes jugaron, sabrán eso. Entonces buscabas esa bolita. Y ahí está la verdad. Entonces por eso está expresando cómo está él lastimado por la vida. Claro, y utiliza esta metáfora, pero es una maravilla de metáfora en términos de lenguaje popular y que la entiende todo el pueblo. Claro, exacto, ese es el punto. Ese es el punto. Por eso es el poeta popular y es está bien, y encarna toda esa época, la frustración del inmigrante, el drama de la milonguita, el machismo de la época, esa división que había. No solo la frustración del inmigrante. En PAN, por ejemplo, que lo voy a leer para no equivocarme, dice: ¿trabajar en dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano. El que es fuerte y tiene valor y altivez. Un tipo que tenía todas las posibilidades para laburar. Se durmieron todos, cachó la barreta, se puso la gorra, resuelto a robar. Un vidrio, unos gritos, auxilio, carreras, un hombre que llora y un cacho de pan, porque esa era la finalidad del tipo. No ir
a afanar para irse de joda. Iba a afanar para tener un cacho de pan, extraordinario. Vos viste que Gardel, Ángel, le cambia la letra. Dice, cachó la barreta, dice. No dice se puso la gorra. Dice, si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Eso lo canta Gardel así. Lo cambia. Lo cambia. Cambia el... Nunca supe yo si lo cambió o lo cambiaron después. Pero si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Como diciendo, bueno. Ahora, Alicia hablaba de perdóname, ¿ese tango de qué año es, Ángel? Del 32. La milladura. En el medio de la milladura. El momento La milladura terrible del 30, claro. que la gente no tenía para comer. El comienzo de la década infame. Claro, exactamente. Ahora, Alicia hablaba Sentencia. Alicia hablaba de los inmigrantes, de la tragedia, de algún modo, del inmigrante que llegaba acá y había que abrirse camino y toda esta cuestión. Y yo creo que, de algún modo, aunque él no haya sido inmigrante, y sin quererlo, Celedonio lo refleja, porque Celedonio es la muestra de la posibilidad que se tenía de acceder a un estadio mayor. O sea, Celedonio es el pueblo, pero es el pueblo ilustrado. Y eso es lo que está marcando el salto de calidad que permitió la educación pública. Y es un tema para mí recurrente, porque sin educación pública no hubiera existido Celedonio Flores. Y esto también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esos análisis. ¿Por qué? Porque si lo proyectamos al presente, nos vamos a dar cuenta la importancia que tiene defender la educación pública, porque es lo único que permite igualar, es lo único que permite el ascenso social. Y eso lo manifiesta claramente con su ejemplo Celedonio Flores. Esto es... A lo mejor, Roberto, hubiera existido Celedonio Flores, pero la gente no lo hubiese entendido. También. Claro, Sí. Es probable. Es muy probable. Ahora, yo creo que tanto por la temática como por el lenguaje, Celedonio es una maravillosa pintura de época, es una fotografía de época, y que, no digo todos, quizás sí, algunos, pero que la gran mayoría de los tangos de Celedonio no tienen vigencia en este momento, porque la situación es otra y el lenguaje del pueblo es otro, por lo que ha cambiado. No sé si Pan no tiene vigencia. Sí, seguro. Sí, pero no el lenguaje y no la claro. Sí, se afana distinto. Es el tema de la justicia de siempre. Sí, claro, pero la marginalidad es la misma y duele tanto en una época como en otra, ¿no? Pero voy al hecho de que por qué no está el repertorio, porque vamos a ser sinceros, el repertorio de Celedonio, a ver, el repertorio de Mansi es absolutamente vigente, el repertorio de Cátulo, el repertorio es absolutamente vigente, pero el de Celedonio no tanto. El de Gardel porque lo repetimos a Gardel, pero Gardel está afuera del país en sus películas y demás, pero no está porque al ser el relator, esto lo digo desde el mejor lugar, al ser el relator de un momento social y hablar con el lenguaje del pueblo, que los argentinos tenemos eso, que el lenguaje del argentino va variando en las épocas. Sí. Va variando. No tenemos como otros pueblos que respetan el lenguaje. Nosotros vamos variando y vamos diciendo cosas, vamos usando distintos términos. Entonces, la dependencia cultural hace eso. Bueno, pero me parece que... Pero voy a esto. Al ser él el mejor relator, escultor, pintor, como quieran llamarlo, representante, testigo, todas estas palabras sirven, de ese momento, con ese lenguaje que era el lenguaje que usaba el pueblo en ese momento, queda
como un maravilloso, maravilloso testimonio de época. No es actual, no lo puede ser. No sé, perdón, yo no estoy tan de acuerdo con eso, no. A lo mejor no, pero para eso estamos, para no estar de acuerdo, si no sería aburrido esto. ¿Está de acuerdo o no está de Yo creo, perdón, déjame terminar la idea. Una realidad. No, está bien, pero déjenme terminar un poco la idea. Yo creo que tal vez, y en eso podemos coincidir, que el lenguaje que usa Celedonio está pasado de moda, pero los temas que él encara no están pasados de moda. Seguro. Y hay muy poca diferencia cronológica con Discépolo, y al fin y al cabo... Discépolo es otra cosa. Claro que es otra cosa, pero Discépolo plantea cosas también de un tiempo que ya está olvidado, y sin embargo tiene vigencia. Y a lo mejor lo que tiene diferente es el lenguaje. Por eso digo, yo creo que habría que analizar bastante lo que decís, que es un tema muy interesante, Alicia, pero yo no podría ser tan terminante y decir, Cele no tiene vigencia, no sé, no me animo a decir. Tiene vigencia para los que estudiamos el tango, tiene vigencia para los cultores, pero no tiene vigencia popular, ¿no? ¿Quién quiere de los cantantes actuales de tango, de los fantásticos cantantes actuales? Busquemos... No está en el repertorio. No está en los repertorios. Pero permíteme una cosa, es muy difícil, y salvo hay casos muy particulares, de alguien que prácticamente inventa esta forma de cantar el tango, no de cantar, sino de darle poesía al tango, que es Celedonio, sea el que continúa. Normalmente, salvo el caso de Gardel, que inventó el tango y sigue vigente, es muy difícil. Lo que vos decías, Alicia, yo entiendo, hay temas que no, pero en general, los poetas que vienen después en el 40, ¿no sé?, tratan temas mucho más, ¿cómo te puedo decir?, universales. Es decir, tratan más del tema del amor, con otras formas, es decir, que son los tiempos que han cambiado. También, digamos, hay que ser, lamentablemente, el tango también ha perdido vigencia en ese sentido, ¿no es cierto? Porque el tango, ¿no es cierto?, que a nosotros nos gusta, que escuchamos, que es un tango de la década del 40, que obviamente estamos hablando de hace, casi un siglo. Entonces, prácticamente los temas ya son diferentes, pero hay más cercanía que con los tiempos de Celedonio. Ese tema digamos, la marginación total ha quedado en la Argentina a determinados sectores. No aparece en la ciudad. Por eso el tango a veces no refleja, por ahí refleja mucho más eso que cantó Celedonio, la cumbia villera, que el tango, porque va a ese sector. Pero vos sabés, y esto es así porque nos ha pasado en muchas charlas que dimos, que nos atrevemos a decir que hoy la cumbia villera representa buena parte de lo que el tango primitivo reflejó. Y la gente se pone loca, se le hincha las venas, porque tenemos que asumir para cambiar algo que algo está mal. Y el tango ha perdido popularidad, no es culpa nuestra, todo lo contrario, estamos tratando de que la recupere. Pero, insisto, lo que plantea Alicia me parece que es un tema muy interesante para analizarlo casi filosóficamente, porque... Pero para mí es claro, si estoy pintando una época... Sí. Me quedo en esa época. Pero yo no sé si, salvo Mans y yo... Me parece que... Los temas universales es otra cosa. Claro, no habrá ninguna igual, no habrá ninguna con tu piel ni con tu voz. Bueno. Claro, pero además está una parte de la literatura nuestra reflejada en un tango de Cele, ¿no? Corrientes y Esmeralda, que después toma Scalabrini. Entonces, es muy difícil. Que nos tenemos que ir despidiendo. La temática de un tango que nombró antes Alejandro, Sentencia,
debe seguir ocurriendo en algún lugar. Claro, No, y lo refleja la obvio, cumbia claro. villera, lo más probable Lo sea refleja eso. la Y cumbia lo más villera. probable es que lo Ahora, refleje la cumbia. hay Pero algo, el tema de la justicia, que es otra eso cosa. hay algo a lo que me voy a poner ya de acuerdo con Alicia, y es que hemos terminado nuestro tiempo. Así que, Se nos pasó. no, pero es que bueno esto de que se te pase el tiempo sin darte cuenta, es maravilloso esto. Así que, con mucho Un cariño, gusto estar con los ustedes. saludo y nos La estaremos semana- Como siempre. la próxima Me semana. toca tomar la Adiós. comunión. Sí, sí, es cierto. La semana que viene comunión. Yo voy a Claro, venir con el traje de mi primera comunión. Sí. Hasta pronto. hay que planchar el Chao. moño. Sí.